porque se creó un pánico generalizado de que no sabían si en un avión en el que se iban a subir estaban seguros o no. Después también por el mismo hecho se afectaron las empresas de turismo. No se pudo decir en este lugar van a estar seguros, en este no. A las personas ya les daba miedo viajar y visitar algún lugar ya conocido de antes. Y tercero, también se afectaron las empresas aseguradoras, porque una aseguradora está preparada para suplir o ayudar en un momento, pero se presenta, es muy esporádico. En ese momento se presentó una gran crisis y pues a todas les tocó sacar los fondos que tenían para ayudarlas a todas y se quedaron sin nada. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Primero, todos se dieron cuenta que un grupo terrorista sin invertir mucho dinero puede desestabilizar la economía mundial. Lo otro que también se pudo concluir fue que ya las aseguradoras aprendieron del hecho y ya tienen en cuenta de que en algún momento se puede presentar un evento de esta magnitud y ya pueden estar mejor preparados para los inversionistas y para los mercados. La otra consecuencia ya es la crisis que sigue, la que en este momento se está presentando y que ya les vamos a explicar. Hay unos autores que hablan, porque de hecho es así, ha sucedido. La crisis en realidad no sucedió por el 11 de septiembre. Aunque algunos autores lo remarcan, obviamente, pues el 11 de septiembre fue un colapso, sobre todo económico en el mundo. Más que, bueno, y obviamente la pérdida de las 3.000 personas que murieron. Pero en términos económicos, la tendencia a la crisis ya venía de atrás, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, cuando fue por la época de Seattle, habían empresas como Enron que se habían ya colapsado como burbuja. Enron era uno de los grandes compañías que tenían que ver con la energía en el mundo, y ellos colapsaron porque ellos inflaron sus balances financieros para hacer ver que sus utilidades y sus rentabilidades eran altas para que sus acciones fueran de mayor valor. Pero después vino y se supo todo y eso generó un pánico financiero impresionante en Estados Unidos. Unos autores dicen que lo del 11 de septiembre fue provocado. ¿Para qué? Para mitigar la crisis que se venía. Como había una crisis económica, entonces lo que tocaba hacer era acelerar que se dé rápido la crisis para volver a subir, que es lo que normalmente, y lastimosamente tengo que decirlo, los economistas lo sabemos por los ciclos económicos. Entonces uno como economista no espera que llegue la crisis, sino que trata, si no puede hacer que revertir la tendencia, uno trata de acelerar que llegue rápido la crisis para rápidamente otra vez salir de ella, subir, ¿de acuerdo? Son autores y formas de ¿Usted también cree que eso fue provocado? Pues? Lo que yo decía anteriormente, siempre en cuanto a los intereses de las personas, en este caso de un país tan importante como es Estados Unidos, siempre han buscado obtener lo que quieren y subyugar, por decirlo así, a aquellas que no tienen ni apoyo industrial, ni apoyo económico, ni una cultura desarrollada, ni un sistema social, ni un sistema político. Es muy fácil agarrar a una persona. Por traer el ejemplo, es muy fácil que yo manipule a un niño. Un niño no sabe nada, un niño apenas está comenzando una larga línea de vida. Y la analogía que tú haces es bien interesante, porque el niño son los países que no tienen conocimiento incluso de sus propias riquezas. Entonces, cuando el otro que sí sabe cómo funcionan las cosas, entonces, por ejemplo, algunos autores también dicen que el objetivo principal del 11 de septiembre no era la lucha antiterrorista, sino básicamente tener el control del mayor recurso que está en crisis. ¿Y cuál es? El petróleo. Manejar de alguna manera los países que son vulnerables y son productores de petróleo, que son Irak, que es parte, bueno, Afganistán es estratégico por lo que significa Afganistán en la zona, no como país rico ni productor, porque Afganistán realmente no tiene y produce muy poco, pero sí era una estrategia de puente para llegar a Irak, cosa que no había podido hacer el papá de George W. Bush
en la guerra del Golfo en los años 90. Entonces uno tiene que analizar un contexto mucho más amplio para poder entender la lógica de lo que sucede en el mundo económico, porque a veces el mundo económico se basa en unos intereses particulares, pero a veces uno lo hace ver desde la óptica de los que los interesados quieren hacer ver al resto del mundo. Por eso uno tiene que ver digamos, el panorama de una manera mucho más amplia. Así como cuando ustedes hacen un pretzi, que lo aumentan o lo disminuyen, uno tiene que hacer la disminución de todo el panorama para poder ver toda la situación. Es un poco la analogía. Y a la respuesta de qué pienso yo, lo importante es que ustedes tengan la mente abierta a todas las opciones. Ya pues, debido a la crisis del 2001 se desencadenó ya la crisis ya, ¿cómo decirlo? De los países desarrollados, pero ya en ese momento fue más evidente que se estaba en crisis. A esta crisis se le denominó la crisis de los países desarrollados. ¿Por qué? Porque como podemos ver en el mapa, los países con recesión oficial son los más desarrollados. La Unión Europea, Estados Unidos, Rusia. De ahí fue donde se sintieron más las consecuencias y pues desde que se empezó, como eran los centros económicos del mundo, se empezó a extender la crisis hacia las otras regiones. ¿Cuáles fueron los antecedentes? Primero, como se elevaron los precios del petróleo en la crisis anterior, los precios de las materias primas también subieron. La primera. La segunda fue la extensión de la crisis, que ya no se dio solo en Estados Unidos, sino que ya se extendió a Europa, América Latina. El tercero fue que debido a todo eso se produjo una inflación global. Y la cuarta, que se presentó una guerra de divisas. El dólar ya no quería, o sea, el dólar ya no se presentó como la moneda principal, sino que también el euro, el yen, el yuan también lo querían hacer. ¿Qué pasó también en Estados Unidos? Varias instituciones financieras se declararon en bancarrota. El banco de inversión Lehman Brothers fue el primero. Luego le siguieron las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac y la aseguradora AIG. ¿Qué hizo el gobierno norteamericano? Con el fin de no dejarlas quebrar, lo que hizo fue inyectar dinero en esas instituciones tratando de salvarlas. Otro de los factores, oíste, ¿qué pasó en América? Me acordé con respecto a lo de Enron y lo del 2001. Hay una película de Jim Carrey que se llama Todopoderoso, que hace referencia a precisamente la especulación financiera que hubo en ese momento. Y él trabajaba, creo que en una empresa de pensiones o de seguros. Y parte de la inspiración de esa película se basa en esa crisis.